El País Vasco tradicionalmente ha tenido una imagen, vamos a decir, muy politizada, de grandes movimientos políticos y una gran agresividad, ¿no? Desde el punto de vista o de la violencia política o de la agresividad interpartidaria, etcétera, ¿no? Y, sin embargo, esta es en buena parte una imagen que mantenemos en el exterior todavía, pero la realidad actual del País Vasco creemos que tiene muy poco que ver con esto, porque, de hecho, vemos como, aunque las terminologías en las distintas corrientes ideológicas se sigan manteniendo, en la práctica se ha llegado a una aproximación ideológica mucho mayor de lo que exteriormente se piensa. Aproximación ideológica interna y también en nuestra relación con el entorno. Nos hemos hecho, de alguna forma, mucho más similares ideológicamente al estándar europeo, a lo habitual en Europa, y también mucho más próximos ideológicamente entre nosotros, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, los ciudadanos vascos, en buena parte guiados por los medios de comunicación, pero también por sus respectivos grupos políticos, siguen considerándose a sí mismos como de izquierdas, derecha, centro, de extrema izquierda y extrema derecha, siguiendo las consignas o la terminología que utilizan sus propios grupos políticos, ¿no? Pero en la práctica esto tiene poco que ver con la realidad. El concepto de izquierda que se utiliza en este momento no tiene nada que ver con el que se utilizaba hace 30 años. Y lo mismo podríamos decir por interrelación con el concepto de derecha y de centro, ¿no? Estos conceptos que fueron muy importantes durante la Guerra Fría, ¿no? Hasta entonces, pero a partir de ese momento se transformaron de una forma muy rápida, a partir del final de la Guerra Fría, en oposiciones entre candidaturas electorales fundamentalmente, entre grupos políticos que son enemigos porque se quitan votos respectivamente, más que por razones ideológicas de fondo. Y esto desde distintas perspectivas, todos, al igual que se produce una confluencia ideológica en el conjunto de Europa, en el que los grupos políticos que cuestionan el sistema como tal en la práctica desaparecen. Ninguno se atreve a presentarse a las elecciones, si se presentan lo tiene muy difícil ganar. Se crea un contexto tal en Europa que hace muy difícil la existencia de opciones políticas alternativas, y esto se ha trasladado también muy rápidamente a partir de los años 90 al País Vasco. Hay una confluencia ideológica tanto en el ámbito socioeconómico como incluso, esto es más sorprendente, pero también incluso dentro de lo que es el debate, digamos, territorial entre, vamos a decir, nacionalismo vasco, nacionalismo español. Bueno, una influencia, yo diría, altísima, ¿no? ¿Por qué? Podemos distinguir dos ámbitos, ¿no? Pero ese contexto europeo en el que desaparecen las grandes diferencias ideológicas se crea fundamentalmente en los años 90 y ha afectado a través de los grandes medios de comunicación fundamentalmente, pues, al conjunto de Europa y también al País Vasco. Es decir, es ese contexto del neoliberalismo y la globalización el que crea una unificación ideológica clarísima. Algo que se suma también, como dentro de la estrategia de las grandes corporaciones, lo que se han llamado los valores posmodernos o posmodernistas, ¿no? Que incluyen, vamos a decir, una cierta degeneración de lo que era el movimiento feminista, que se ha llamado el posmofeminismo, algo parecido con el movimiento ecologista, que evidentemente también tenía su lógica y su justificación, como posmoecologismo, lo que se ha llamado también el multiculturalismo globalista, ¿no? Pero son todo ello, digamos, movimientos ideológicos impulsados por las grandes corporaciones, a través de los cuales han intentado condicionar la opinión pública europea y que se han trasladado a través también de la opinión pública europea y de los medios de comunicación al conjunto de las fuerzas políticas que poco a poco se han ido situando dentro de ese contexto, vamos a decir, socioeconómicamente neoliberal y ideológicamente, vamos a decir, posmoderno, y dentro de ese contexto han ido, lógicamente, aproximando todos ellos sus posiciones, porque en esas cuestiones no son cuestiones marginales, sino que es lo fundamental desde el punto de vista de las ideologías políticas, ¿no? Y en eso que es lo fundamental,
están todos situados prácticamente en el mismo contexto. Sí, esto puede resultar un poco más llamativo, pero ya hemos dicho que al final hay un fondo ideológico que se ha extendido durante las últimas décadas a todos los grupos políticos vascos también, que es un fondo ideológico de lo que se llama globalismo multicultural, ¿no? Esto es difícilmente compatible con cualquier nacionalismo, con el nacionalismo vasco, con el nacionalismo español, porque un objetivo claro de ese globalismo multicultural es hacer desaparecer las diferencias culturales, los estados, los pueblos, etc. Y sin embargo, desde el punto de vista de los valores, son valores asumidos por todas las tendencias políticas vascas, tanto de izquierda como de derecha, tanto nacionalistas vascas como nacionalistas españolas, suponiendo que sigan utilizando esa terminología, ¿no? Por lo tanto, en ese conflicto territorial, que desde un punto de vista formal sigue estando sobre la mesa, ya ha desaparecido del ámbito de los valores, porque en lo fundamental hay una confluencia clara sobre qué es lo realmente importante. Sí, si esa unificación ideológica es muy clara, pero es específica, si se quiere, del caso vasco, en el ámbito socioeconómico es algo que de alguna forma se ha producido en toda Europa y que aquí se ha producido también de forma muy rápida en las últimas décadas, ¿no? Si lo vemos desde una perspectiva socioeconómica, vemos cómo, curiosamente, el País Vasco supo mantener políticas diferenciadas con respecto a las políticas neoliberales hasta la crisis del 2008, pero luego ya se ha dejado arrastrar de forma total por esa pasividad frente a la iniciativa económica, frente a las actuaciones y las estrategias de las grandes empresas y de los grandes inversores internacionales, pero además en un contexto ideológico neoliberal que ha ido poco a poco trasladándose a todas las fuerzas políticas de todo el espectro, ¿no? Porque, en definitiva, aunque mantengan matices, vamos a decir, pues de mayor o menor intervención pública entre ellos, pero nadie lleva esto al punto de salirse del modelo, ¿eh? Por lo tanto, si no se cuestiona el modelo, por mucho que yo me llame de izquierdas, de derechas o de centro, si no cuestiono el modelo, soy parte del modelo, estoy trabajando con el modelo. Pues ese modelo neoliberal que clarísimamente, si vemos lo que son las páginas de economía de los distintos grupos políticos, vemos cómo, en definitiva, efectivamente, pues sí hay matices sobre cuestiones concretas o intervenciones concretas que unos apoyan y otros no, pero siempre respetando los límites del modelo neoliberal. Por lo tanto, está claro que todos los grupos políticos están, de hecho, en el ámbito del modelo neoliberal en este momento. Bueno, yo creo que, como hemos dicho antes, estamos en un territorio muy pequeño, por lo tanto la influencia internacional es muy importante, ¿no? De alguna forma lo que nos ha sucedido es también una consecuencia de ese contexto neoliberal, de un extraordinario dominio de las grandes corporaciones que han, digamos, desarrollado unos determinados valores y un contexto ideológico que han extendido al conjunto de la población en Europa, ¿no? Pero el contexto geopolítico está cambiando de forma radical en este momento. Tenemos un enfrentamiento entre los países emergentes y Occidente y no sabemos exactamente cuál va a ser el contexto futuro, pero sabemos que va a haber un contexto geopolítico distinto y en muy poco tiempo, que se va a producir muy rápidamente, ¿no? Hay que estar muy atentos a ese contexto porque en la medida en que cambie el contexto geopolítico, es muy posible también que se vuelvan a abrir las opciones políticas, y tenemos en cuenta lo que sucedió, por ejemplo, en la Guerra Fría, ¿no? Donde la existencia de distintos bloques facilitó una pluralidad política dentro de Europa que luego desapareció. En la medida en que dentro del mundo pues existan distintos bloques con distintas influencias ideológicas, esto muy posiblemente, sin necesidad de adherirse a uno u a otro de forma expresa, pero sí es muy posible que cree un contexto que permita una mayor flexibilidad ideológica en los distintos movimientos. Pero claro, la cuestión es si los movimientos políticos, los grupos políticos que se han posicionado durante tantos años de forma tan clara en este contexto neoliberal, posmodernista, van a ser capaces de adaptarse o no van a ser capaces de adaptarse. Eso habría que estudiar cada grupo político a nivel de
de grupo dirigente, a nivel de afiliados, si hay o no hay capacidad de respuesta, capacidad de adaptación a ese nuevo contexto que nos está pidiendo a todos y les está pidiendo a ellos un reposicionamiento urgente ya, ¿no?